Soy el arquitecto Héctor Ceballos Lascurain, de nacionalidad mexicana. Soy consultor internacional en ecoturismo y en arquitectura ambiental. ¿Qué entiendo yo por territorio? El territorio se puede ver desde puntos de vista. Es interesante considerar el aspecto etológico. La etología es el estudio del comportamiento animal y ha demostrado la etología la importancia del territorio al demostrar que todos los animales tienen una necesidad fundamental de tener un espacio vital y de mantener una cierta distancia de los demás. Y todos los animales tienen este comportamiento y el hombre no es una excepción. En el sentido etológico, el territorio sirve tres funciones específicas. Primeramente, una función de sobrevivencia, que también tiene que ver con la manutención, evidentemente, y significa que en el territorio encuentra los alimentos para poder mantenerse, y también en el caso del hombre, su vestimenta y su techo. Segundo, tiene una función de defensa, una función defensiva, que permite que se proteja dentro de ese territorio. Y finalmente hay una función exploratoria en toda especie animal, de conocer ese medio ambiente y de familiarizarse con él. Y tiene un vínculo muy especial con mi tema de especialización, que es el ecoturismo. El ecoturismo responde pues a esta función de exploración o de descubrimiento que tiene el territorio. Volveremos a ese tema en un momento más. Otra cosa interesante es ver el territorio como una parte de un espacio geográfico que coincide con la extensión espacial de un gobierno. Y esto significa que el territorio es un vínculo vital entre el espacio y la política. Es el escenario de la política, el territorio. El territorio consiste, desde luego, en primer lugar, de una serie de componentes materiales que son ordenados dentro de un espacio geográfico de acuerdo con ciertas leyes de la naturaleza o ciertas leyes de Dios, si queremos decirlo. Pero no sería ilusorio pensar que el territorio es únicamente un obsequio de Dios. Es mucho más complejo y no es un fenómeno puramente físico, sino que tiene elementos muy importantes que han sido delimitados por la acción humana. Esto quiere decir que el territorio tiene una connotación natural y una connotación cultural. Son las dos connotaciones. Finalmente, el concepto de territorio, desde el punto de vista de la ley internacional, sabemos que la ley internacional se basa primeramente en el concepto de Estado, y que el Estado se basa como fundamento en la soberanía. Pero la soberanía fundamentalmente está basada en el concepto de territorio. Entonces hay un vínculo interesante entre ley internacional, Estado, soberanía y territorio. Y sabemos que un principio fundamental de la ley internacional es que cada pueblo tiene un poder exclusivo sobre su territorio, y esto es una parte fundamental de la ley clásica internacional. Los autores principales en los que me he basado para estos conceptos que he estado mencionando, además de los míos propios, son, en el caso etológico, Tim Bergen, que desde los 50 hizo estudios interesantes sobre la territorialidad de los animales, también Fisher y Atkin Etienne. En el caso de la evolución del concepto de territorio, un autor importante es Gene Gottman, y en cuanto a aspectos de territorialidad en la ley internacional, podemos citar a Malcolm Nathan Shaw. El zócalo conceptual de mi reflexión en torno a la noción de territorio, como el tema para el cual se me ha invitado a participar en este coloquio, es el ecoturismo. Ya comentábamos que el ecoturismo está muy basado en el concepto de territorio, y hablábamos de las tres funciones que tiene el territorio. La tercera función era esa necesidad humana de explorar, de descubrir. Entonces todo mundo
tiene algo en el fondo de su alma de Colón o de Darwin o de Humboldt, que por cierto pueden ser considerados como precursores del ecoturismo, sin que lo supieran ellos. Pero los tres tenían un interés insaciable de conocer nuevas tierras, nuevos ecosistemas, nuevos paisajes, nuevas culturas, y esto es lo que motiva a un ecoturista en la actualidad. El ecoturista, en primer lugar, es un amante de la naturaleza. Es una persona que, aunque viva en un contexto urbano de alta densidad, que es el caso mío, vivo en la Ciudad de México, que es un poquito grande, tenemos una necesidad psicológica de salir al campo, de salir a la naturaleza y reencontrarnos con la naturaleza y explorar y conocer y saber más sobre la fauna, sobre la flora, sobre los elementos del ecosistema, los elementos bióticos y abióticos. Y eso hace que los principales ejes de análisis sobre la cuestión del territorio desde el punto de vista ecoturístico es que en todos los casos el ecoturismo debe basarse en la exploración de un territorio. La gente que está en el campo del turismo habla de destinos turísticos. Entonces los destinos turísticos significa que el turista va a andar movilizándose en un entorno o en una extensión territorial, y en ese sentido es muy importante definir y diseñar una serie de circuitos e itinerarios dentro de ese territorio, que puede ser terrestre. La palabra territorio viene de tierra, pero por extensión también está la parte acuática, ya sea de agua dulce o de mar. Entonces lo importante es que los planificadores del ecoturismo puedan dar opciones de circuitos e itinerarios para poder conocer bien el ecosistema natural y también los elementos culturales que están en ese territorio. Pienso que desafortunadamente en muchos países del mundo, y México, mi país no es la excepción, hay una confusión entre lo que es el ecoturismo y el turismo de aventura. Si el turismo de aventura se practica en forma adecuada, de manera ambientalmente responsable, y despierta también un interés en el medio ambiente, entonces sí es ecoturismo. Pero si el turismo de aventura se ve únicamente como una oportunidad de llevar a cabo un deporte extremo o peligroso, teniendo como escenario a la naturaleza, sin ningún respeto al ecosistema, entonces no es ecoturismo. Entonces, repito, el verdadero ecoturista es un amante de la naturaleza y por lo tanto quiere explorar ese territorio y conocer su patrimonio natural de ese territorio y su patrimonio cultural. Creo que el tiempo... Bueno, continúo. La publicación quizá más representativa de mi concepción teórica son dos libros, de hecho. Uno de ellos está en inglés, lo escribí para la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, con sede en Suiza, y se llama Turismo y Ecoturismo en Áreas Protegidas. Otro libro que escribí en español, editado en México, se llama Ecoturismo, Desarrollo Sustentable y Naturaleza. Son quizás los dos libros en que se manifiesta más mi concepción teórica y también la aplicación de mis principios. Para terminar, mi profesión original que sigo practicando es la arquitectura, y creo que como arquitecto es muy importante actuar en este ámbito del ecoturismo y dentro de este concepto de territorio. Todas las obras de arquitectura que tenemos que hacer para que haya un ecoturismo adecuado tienen que basarse en un respeto total de la naturaleza y en el deseo o en la necesidad de armonizar el diseño arquitectónico y la construcción con la naturaleza, que no haya un impacto negativo, sino que la arquitectura se confunda con la naturaleza y que esté supeditada a ella, para que el ecoturista fundamentalmente pueda estar en contacto con un entorno natural y que no sienta que está en un entorno urbano o en un entorno de un enclave costero o de playa. Entonces el reto del arquitecto es hacer una arquitectura lo menos intrusiva posible y hacer que se dé la mayor valorización al patrimonio natural complementado por el patrimonio cultural. Muchas gracias.